Yo vengo para hablar de puertas abiertas y siempre que estoy en una iglesia que no conozco o que no he visitado desde hace mucho tiempo, pues me gusta prestar atención a las canciones que se cantan, y las canciones que se cantan dicen mucho acerca de en dónde está enfocada la mente o el corazón de la iglesia. Y las canciones que hemos cantado hoy, la segunda yo no la conocía y la primera pues la fui aprendiendo, pero las dos canciones hablan de la decisión de seguir a Cristo, y no volver atrás, pero también que aunque se levanten enemigos contra mí, yo voy a seguir sirviéndote. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, yo voy a seguir sirviendo. Y luego el corazón de Cristo, que la mayoría de las personas, si estamos en un palacio rodeados de riqueza y rodeados de comodidades y vemos la necesidad de otras personas, pero pensamos, yo me merezco lo que tengo y ellos se merecen lo que tienen y que se aguanten. Y no nos llenamos de compasión por la necesidad de otras personas. Pero Jesús sí se llenó de compasión al ver nuestra condición de perdidos. Y su corazón se llenó de tal forma que esto es lo más asombroso de nuestro Padre Dios, de que Romanos 5:8 nos dice que los versículos justo anteriores al Romanos 5:8 dicen, mira, la mayoría de la gente está dispuesta a dar su vida por salvar a un ser querido. O sea, un padre daría su vida por salvar a su hijo. Y personas por las que tenemos un vínculo muy fuerte, pues sí estamos dispuestos a hacer un sacrificio de gran calibre. Pero a nadie se le ocurre dar su vida por sus enemigos. Y dice, mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 15 Jesús dice, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y justo después dice, vosotros sois mis amigos. Y poco más tarde, Él dio su vida en la cruz por ellos y por nosotros. Nosotros somos amigos de Jesús si hacemos lo que Él nos dice. Y por eso es ese corazón de Jesús. Pablo decía de que él quería ser, lo consideraba todo basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y muchas veces nos quedamos en esa parte del texto, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y justo después de la excelencia del conocimiento de Cristo viene la participación en sus padecimientos. Y nos encanta esa idea de tener la excelencia de conocimiento de Cristo, pero no nos encanta tanto eso de participar en sus padecimientos. Y hoy lo que quiero hablar es, en parte, el padecimiento, o sea, la participación en el padecimiento de Cristo, pero es también, a través del padecimiento, hay un encuentro con Cristo que es más profundo, más intenso, más real, que hace que podamos conocer a Dios de otra manera. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vengo a hablar de puertas abiertas. Y tenemos aquí la diapositiva de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es una organización cristiana que nació en el año 1955, cuando un hombre, ahora se dice neerlandés, antes era holandés, que fue a Polonia cuando se inició todo el tema del comunismo, y hubo una gran conferencia en Varsovia acerca de la grandeza del comunismo y toda la ideología del comunismo y todo lo demás. Y él fue invitado allí a verlo,
y él dijo, pues yo voy, pero me voy a comportar como un cristiano. Si queréis que yo me comporte como un cristiano allí entre los comunistas, pues iré encantado. Si no, pues entonces me quedo en casa. Y le invitaron de todas formas. Y entonces se fue para allá. Y fue en busca de las iglesias, a ver cómo se vivían los cristianos en el contexto del comunismo. Y descubrió que los cristianos en ese contexto no tenían libertad. No solamente no tenían libertad, sino que tampoco tenían acceso libre a una copia de la Biblia. Y eso le tocó el corazón. Y ahí es cuando él dijo, yo voy a dedicar mi vida a que los cristianos que necesitan una copia de la Biblia puedan tener acceso a esa copia sin ningún tipo de problema. Y entonces empezó a llevar Biblias de contrabando detrás del telón de acero. Y así tuvo sus inicios el ministerio de Puertas Abiertas. El nombre Puertas Abiertas viene del concepto en Apocalipsis, donde Dios le dice, yo he abierto unas puertas y nadie las puede cerrar. Y es unas puertas que Dios ha abierto para la predicación del Evangelio y nadie las puede cerrar. Y por lo tanto, las puertas están abiertas para la predicación del Evangelio. El hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas, siempre desafiaba a los creyentes diciéndoles, pues las puertas están abiertas para ir y predicar el Evangelio. Nosotros podemos garantizar que tú llegues allí donde están los lugares más oscuros para predicar el Evangelio. Lo que no podemos es garantizar que puedas volver. Y entonces desafiaba a las personas de esa manera, pensando, pues vamos a ir allí, vamos a asumir un riesgo y vamos a darlo todo, como Cristo lo dio todo, por amor a las personas que están perdidas. Y esa es la visión que hay detrás del nombre de Puertas Abiertas y un poco la historia del hermano Andrés, que fue el fundador del ministerio de Puertas Abiertas. Entonces, cualquier persona que se considera cristiano en el mundo, se considera a sí mismo cristiano, ya sea un cristiano para lo que nosotros entendemos como un cristiano nacido de nuevo, o sea un cristiano que nosotros entendemos que es cristiano nominal, pero realmente no ha nacido de nuevo. Estamos contando todos. Entonces, hay 360 millones de personas que se consideran cristianas, que viven en contextos de persecución altos. Y eso les crea una situación de discriminación. Hemos encontrado personas en Pakistán, por ejemplo, que se consideran cristianos y no entienden la fe, no saben ni por qué están siendo perseguidos. Y hemos tenido que ayudarles a entender por qué Cristo murió en la cruz por ellos y poder entender cómo es esto de seguir a Cristo, para que luego entiendan por qué son personas discriminadas y perseguidas. Y luego, pues, ayudarles a caminar en el camino de Cristo. Así que hay muchas personas que viven en estos contextos. Y cuando contamos, estamos hablando de 2.000 millones de personas que se consideran cristianas, pues en España serían muchas personas que se consideran cristianas. Como estaba comentando antes con algunos, pues hay un 56%, esto ha bajado del 98% en el 65%, de personas en España que se consideran católicas, y de esos, pues un 20 y tanto por ciento se consideran cristianos practicantes. Así que realmente el nivel de cristianismo practicante es muy bajo, pero eso no cambia el hecho de que pueden considerarse a sí mismos como cristianos. Y digo todo esto porque luego siempre hay la duda, pues entonces, ¿qué tipo de cristianos son? Y lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si hay una persona que se identifica con Cristo de alguna manera y sufre persecución por su identificación con Cristo, esa persona es el tipo de persona que nosotros queremos ayudar. A veces le tenemos que ayudar también a conocer a Cristo, pero les tenemos que ayudar a poder avanzar y ser sal y luz en estos lugares. Y por eso estamos presentes en estos lugares donde hay persecución. Somos una entidad evangélica
tenemos una doctrina evangélica y creemos en lo que es la fe que enseña la Biblia. Y trabajamos con personas que viven y tienen otras formas de entender la fe cristiana, pero siempre intentamos ayudarles a llevar a cabo un discipulado para que puedan conocer a Cristo de una forma real y ayudarles a crecer en la fe. Y estamos trabajando en este tipo de cosas en los diferentes lugares. Cuando empezamos con el hermano Andrés a llevar Biblias de contrabando, pues lo único que hacíamos era llevar Biblias de un sitio a otro. Pero llegó un punto en África donde estábamos llevábamos Biblias y luego dábamos talleres sobre cómo entender y estudiar la Biblia. Y estábamos en África dando un curso acerca de cómo entender la Biblia, y los que venían al curso pues estaban quedando dormidos durante el tiempo del curso. Y los que estaban dando las clases pues no entendían lo que estaba pasando. Y les preguntaron, y es que llevaban 3 o 4 días sin comer y no podían aguantar despiertos por el hambre que tenían. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que además de llevar Biblias, también hay que atender las necesidades del cuerpo. Y allí pues empezamos a ayudar con ayuda humanitaria. No somos una agencia de ayuda humanitaria, somos una agencia de ayuda a los cristianos que sufren persecución. Cuando ellos necesitan ayuda humanitaria, se la damos. Pero también intentamos ayudarles con formación profesional para que puedan tener un oficio y ganarse la vida, darles microcréditos para que puedan poner un negocio en marcha y ganarse la vida con un negocio. O en casos de viudas, por ejemplo, que a veces hay viudas muy jóvenes que tienen hijos muy pequeños y que si tienen que salir de la casa para ir a trabajar se les puede acusar de abandono del hogar y luego les pueden quitar los hijos. Y para que ellos puedan tener ingresos para su propia familia y poder comer ellas mismas, pues les damos, por ejemplo, unas cuantas gallinas que ponen huevos, pueden vender los huevos, tener algunos ingresos y también comer los huevos que ponen, y así pues tienen algo para poder seguir viviendo y no se mueren de hambre. Son algunas ideas de las cosas que estamos haciendo para ayudar. Y seguimos también enseñando en los países donde hay persecución cómo enfrentar la persecución, de dónde viene, cómo se mantiene uno firme en medio de la persecución y cómo puede uno ser fuerte en Cristo con su vida. Y entonces todo ese tipo de cosas son las que estamos haciendo en los diferentes lugares. Siempre que vamos a un país donde hay persecución, preguntamos a los cristianos de ese país, ¿cuáles son vuestras necesidades? Y dependiendo de lo que ellos digan, nosotros nos organizamos para ayudarles a cubrir esas necesidades que ellos han identificado. Y así pues estamos ayudando a la Iglesia con lo que realmente la Iglesia necesita y así podemos ser apoyo para ellos. No sé si hemos podido recuperar el sonido. Vamos a hacer un intento más. Si no lo conseguimos esta vez, pues ya no vemos el vídeo. Bueno, lo hemos visto ya, pero no hemos oído. Al día de hoy, más de 360 millones de cristianos en el mundo son acosados, oprimidos o asesinados por su fe en Jesús. Puertas Abiertas está en primera línea, apoyando y fortaleciendo a los cristianos perseguidos en países como Corea del Norte, donde es ilegal poseer una Biblia o toda la familia puede ser encarcelada por su fe. Pablo escribe en 1 Corintios que si una parte sufre, las demás partes sufren. Y si a una parte se le da honra, todas se alegran. Es hora de despertar a la realidad de la Iglesia perseguida. En 1955, el hermano Andrés, un cristiano recién convertido, comenzó a pasar Biblias de contrabando en los países soviéticos porque creía que todos debían tener la libertad de conocer a Cristo. Dios le habló a través de Apocalipsis 3:2. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable.
Desde su primer viaje, Puertas Abiertas ha extendido su trabajo a más de 70 países, proveyendo Biblias, formación y apoyo a quienes más lo necesitan. Formamos a líderes en sus propias tierras para ser la luz de Cristo en los lugares más oscuros. En 1981 descargamos 1 millón de Biblias en un discreto puerto de China, en lo que fue, según la revista Time, una de las aventuras misioneras más audaces de todos los tiempos. En 1985 distribuimos 5 millones de libros en América Latina para motivar a miles de jóvenes a compartir su fe en Jesús. En 1989 enviamos 1 millón de Nuevos Testamentos a Rusia y emprendimos una campaña de 7 años de oración por la Unión Soviética. En 1991 comenzó una campaña de oración por la Iglesia en el mundo islámico. En 2014, Puertas Abiertas proporcionó ayuda a miles de familias desplazadas en Irak que huían de la violencia del Estado Islámico. Un creyente de Egipto dijo: «Ya no sabemos cómo orar por cosas pequeñas, porque sabemos que estamos orando a un Dios grande». Esto es lo que motiva nuestro trabajo. Dios obra en lugares inesperados y lo vemos ocurrir alrededor del mundo. Puertas Abiertas trabaja en más de 70 países. Cada año distribuimos en torno a 1 millón de Biblias, formamos a más de 3 millones de cristianos, servimos a 700.000 personas necesitadas y transmitimos la realidad de la Iglesia perseguida. Somos parte del cuerpo de Cristo, llamados a servir a la Iglesia perseguida, personas de oración, tratando de vivir por fe, dedicados a Jesucristo y su misión, y solo motivados por la gloria de Dios. Puertas Abiertas, juntos para servir a la Iglesia perseguida. Esta es la estadística de la que hemos estado hablando y lo único que queda por mencionar es que hay 5.621 personas durante el año 2022 que perdieron la vida por el hecho de ser cristianos. Este número también lo quiero explicar un poquito porque es otro de los datos que muchas veces crea confusión. Hay personas que han hecho un estudio y como una media de lo que deberían haber muerto a lo largo de los años por lo que ha sido la situación de la Iglesia en la historia. Yo no voy a entrar en debate si es verdad o no es verdad. Lo que sí puedo decir es que la cifra que nosotros ponemos aquí representa un número que hemos podido verificar que es auténtico y que son personas que murieron por el hecho de ser cristianos. El hecho de ser cristiano y morir no es lo mismo que morir por ser cristiano. Y esto es muy importante hacer esa diferenciación. Porque cuando una persona en Nigeria que vive en uno de los pueblos del norte de Nigeria y viene el grupo terrorista Boko Haram y ataca a ese poblado y se dirigen justamente a donde están los cristianos y los asesinan, eso es morir por ser cristiano. Si yo estoy en una situación y me atropella un coche, yo soy un cristiano y he muerto, pero no me han matado por ser cristiano. Soy una persona que estaba en el sitio incorrecto, en el momento incorrecto y he tenido un accidente y he muerto. Esa es la diferencia, que hay personas que mueren porque realmente se enfoca hacia esas personas por su fe y otras personas que mueren sin necesidad, o sea, sin ningún caso específico. Y de esas 5.621 personas, 5.000 más o menos murieron en Nigeria. Por eso mencioné Nigeria antes, que es el país donde más se ataca a la fe cristiana. Y esto podemos decir que es una realidad que es asfixiante y que va a más. España fue uno de los países, de hecho en el año 55 se hizo un estudio y si se hubiera publicado, porque en aquella época no lo hacíamos, España habría estado entre los 10 primeros países de la lista mundial de la persecución del año 55. Entonces, para que tengamos una idea de dónde estábamos en España y dónde estamos hoy,
que tenemos muchísima libertad y también hay algunos indicios de que la cosa puede volver a otra vez en la otra dirección. Y entonces también es una cuestión de tenerlo en cuenta. Hoy lo que quería es enfatizar un poco la persecución digital. Y esto de la persecución digital, ¿a qué de qué se trata? Es una cuestión de que, por ejemplo, estamos aquí en esta iglesia. Si estuviéramos en China, el gobierno chino obligaría a poner aquí una cámara para ver todas las personas que están entrando en la iglesia. Y luego nosotros tenemos el carnet de conducir por puntos. En China tienen el carnet de identidad y puntos por su ciudadanía. Entonces, cuanto más puntos tienes, mejor trato recibes de parte del gobierno. Cuanto menos puntos tienes, peor trato recibes de parte del gobierno. Venir a la iglesia te quita puntos. Y las cámaras vienen acompañadas con una tecnología de reconocimiento de rostro. Entonces, todas las personas que entran en una iglesia son identificadas y su DNI es reconocido y entonces se le va restando puntos para que luego ellos tengan menos valor social para el país. Si esto fuera lo único, pues sería algo para tener en cuenta, pero es que hay 500 millones de cámaras repartidos por todo el país de China. Están en todas las esquinas, en todas las partes y controlando a la población por todas partes. Entonces es muy, muy difícil hacer cosas a escondidas del gobierno. El gobierno está vigilándolo todo. Y entonces ser cristiano en China es cada vez más difícil porque se está controlando todo. El teléfono, a veces ya no podemos ni apagar el teléfono y evitar que nos siga el gobierno. El gobierno también puede, aunque tengamos el teléfono apagado, hay teléfonos y ahora están haciendo los teléfonos de tal forma que no se puede extraer la batería. Y el hecho de que esté la batería dentro pues ayuda a que el gobierno pueda seguir siguiendo ese teléfono a donde va. Y por eso también eso hace que sea más difícil escondernos del gobierno. Cualquier mensaje que escriba por WhatsApp o por cualquier otra cosa de estas de tecnología, el gobierno lo lee. Cualquier correo electrónico que envíe, el gobierno lo lee. Si yo voy a cualquier sitio de internet, el gobierno está vigilando qué sitios estoy viendo y qué cosas estoy descargando de las redes. Antes, en China, se podía descargar una Biblia perfectamente de internet. Ahora han cerrado todos los sitios donde venden Biblias y donde se vende el material cristiano para impedir que los cristianos puedan tener ese tipo de actividad. Todo esto es lo que está ocurriendo en China con el tema de la persecución digital. Y esto hace que la vida de los cristianos sea cada vez más complicado. Y quería compartir con vosotros este siguiente vídeo para que podáis ver de una forma práctica cómo impacta la vida de un cristiano en China. Creo que me están vigilando. Cuando mi padre descubrió que yo era cristiano, me denunció a las autoridades. Me pusieron bajo arresto domiciliario y ya no podía volver a la escuela. Min pertenece a un grupo étnico minoritario en China que es acosado y vigilado por el gobierno. La situación se volvió tan difícil que tuve que dejar mi hogar y empezar de nuevo.
Con el tiempo inicié un nuevo negocio que tuvo cierto éxito. Sin embargo, mi padrastro impidió que mi mujer y mi hija pudieran verme debido a mi fe en Jesús. A pesar de ello, Min permaneció fiel a su llamado de servir a su comunidad. Yo sé que Dios me llamó para compartir el Evangelio, distribuyendo Biblias. Esto es un gran riesgo para mí. Podría ser arrestado, interrogado e incluso apresado. Al final, el contrabando de Min salió a la luz. La policía se presentó en su casa para arrestarle. Min y sus colaboradores fueron interrogados, declarados culpables y sentenciados. Min pudo evitar ir a la cárcel, pero perdió su principal fuente de ingresos, su negocio. No se me permite ir a la iglesia o ni siquiera tener una Biblia nunca más. A veces me siento aislado y solo. Cada 1 o 2 meses, la policía puede registrar mi casa. Se incita a la población a denunciar actividades sospechosas de ser cristianas. Debido a los riesgos, Min debe tener mucho cuidado cuando se reúne con otros creyentes. 2 veces al mes, unos colaboradores de Puertas Abiertas visitan a Min para fortalecer su fe y darle apoyo espiritual, práctico y económico. Y lo más importante, para orar y leer la palabra de Dios juntos. Cada día, Min corre el riesgo de ser arrestado y encarcelado por compartir el Evangelio. La persecución digital, la vigilancia y el espionaje están aumentando en China y por todo el mundo. Tu oración y apoyo ayudan a creyentes como Min a seguir viviendo su llamado, mientras todavía sea posible. Visita puertasabiertas.org/vigilancia. La situación es dura y hemos visto cómo Min tuvo que ser separado de su esposa y de su hija. También perdió su trabajo, su negocio, perdió su posibilidad de ir a la iglesia y de reunirse con otros creyentes. Prácticamente lo perdió todo. Hemos cantado, ¿verdad? Aunque vengan dificultades, aunque vengan problemas, aunque vengan cosas, yo serviré al Señor. Pues esa es la decisión de Min. Yo serviré al Señor. Y él lo sigue haciendo, pero no está solo. Él tiene la compañía, el apoyo de personas que van y se reúnen con él cada 2 semanas o por lo menos 2 veces en el mes. Y esto es gracias a que hay personas como vosotros que están orando por él y también apoyando económicamente el ministerio de Puertas Abiertas, porque podemos, por medio de ese apoyo, enviar a personas que puedan reunirse con él y darle esa ayuda y ese apoyo que él necesita. Y ayudarle a que él siga haciendo su parte en fortalecer a los creyentes allí. Y esta es la realidad. Hay esperanza porque Dios hace sus cosas por medio de la iglesia. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que si ahora yo sé que hay un grupo de cristianos que sufren persecución
y yo tengo la posibilidad de orar por ellos, yo tengo la posibilidad de ser de ánimo para ellos, pues ahora yo tengo una decisión. ¿Voy a hacer mi parte o voy a escoger no sufrir? Porque en realidad identificarnos con el sufrimiento de nuestros hermanos que sufren persecución, en parte es escoger el sufrimiento, es decir, pues yo voy a sufrir con ellos y yo voy a ser parte en su sufrimiento para que ellos puedan ser fuertes. Yo tengo libertad. ¿Para qué voy a usar mi libertad? ¿Para servir a Cristo, para fortalecer a mis hermanos que sufren persecución o para ignorar aquello que está pasando en el mundo? Y esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Y si decidimos, y yo sé que vosotros sois una iglesia que ha decidido ser parte de la respuesta a la iglesia que sufre persecución, y me habéis invitado precisamente porque estáis involucrados y queréis ser parte de la respuesta. Y yo simplemente quiero animaros a que si queréis hacerlo de una forma más personal, podéis hacerlo y podéis ayudar, ser parte siendo un compañero de oración. Y podéis, si tú puedes ayudarme ahora a repartir los folletos. Aquí hay un acróstico que habla de la palabra oremos. No se ve del todo claro, pero lo que hay allí pone oremos y luego hay una palabra que sale por cada letra de oremos. Una persona, un compañero de oración, lo lógico es una persona que ora. Entonces eso es lo primero que tenemos ahí. Pero también es una persona que responde a la necesidad y toma la decisión de hacer algo. Y hay cosas que podemos hacer, como escribir cartas de apoyo, podemos dar económicamente para ayudar a los cristianos, podemos servir como voluntarios en el Ministerio de Puertas Abiertas y cosas por el estilo. Luego es una persona que escribe, eso es lo que estaba diciendo, de que a veces hay cristianos que sufren grandes cantidades de persecución. Ayer estuvimos en una reunión y esta mañana también con un cristiano que se llama Manga, que es de Nigeria. A él le atacaron en su casa, le sacaron a él, a su hermano y a su padre fuera de la casa y les dijeron que si no abandonaban su fe cristiana y se volvían a hacer musulmanes, que los iban a matar. Y ellos decidieron seguir a Cristo. El padre murió. Los dos hijos, por la gracia de Dios, sobrevivieron y pudieron ir al hospital y ser atendidos y luego siguieron viviendo. Y ellos fueron parte de las personas que recibieron cartas desde España para dar ánimo después de haber sufrido ese ataque tan terrible. Y luego también es una persona que moviliza. O sea que ahora tú has oído acerca del ministerio de Puertas Abiertas, has oído acerca de la iglesia perseguida, pues ahora tú hablas con otras personas que conoces para que también sepan de esta realidad y los movilizas. Y luego también ofrenda y es una persona que sabe. Esto de lo que sabe es la razón de ser de este folleto. Para poder saber hay que recibir información y para recibir información necesitamos tus datos, de dónde vives, cuál es tu nombre, para poder enviarte la revista que tenemos, que enviamos cada 2 meses, con un tema de oración para cada día, para que tú puedas orar diariamente por la iglesia perseguida y orar por temas concretos, que son temas reales de la situación de la persecución. Y te animamos a que tú rellenes este folleto y lo hagas antes de irte a casa hoy y me lo entregues a mí para que luego yo pueda llevarlo y podamos meter los datos y poder enviaros inmediatamente la primera, el pack de bienvenida para que luego podáis enteraros mejor de qué somos y cómo lo hacemos. Y esto es lo que queremos, es
que tú te conviertas en un compañero de oración, porque nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hay una cosa que consuela a los cristianos perseguidos más que cualquier otra. Cuando ellos se enteran de que hay personas orando por ellos en todo el mundo, eso les cambia su perspectiva totalmente de la vida. Ya no se sienten solos. La persecución, uno de los efectos de la persecución es el aislamiento. Hace que las personas se sientan completamente solas, como que nadie se preocupa por ellos. Y cuando hay una situación donde estamos orando por los cristianos perseguidos, ellos se fortalecen y renuevan sus fuerzas de una forma extraordinaria. Y por eso queremos animaros a convertiros en compañeros de oración para que luego podáis ayudar y ser de ese apoyo y esa consolación para los cristianos que sufren persecución. También quería aprovechar y traer un mensaje de la palabra del Señor. Y ya que estoy hablando de que lo más importante en el apoyo a la iglesia que sufre persecución es la oración, pues qué menos que hablar de cómo orar por cristianos que sufren persecución. Y tenemos en las cartas de Pablo diferentes ejemplos de cómo Pablo oraba por la iglesia en su época. Y la diferencia de la época de Pablo y la nuestra es que en la época de Pablo prácticamente toda la iglesia sufría persecución. Entonces las cartas que él escribía, las escribía a iglesias que estaban viviendo en un contexto de persecución. Por lo tanto, las oraciones que él hacía a favor de la iglesia perseguida o de la iglesia en sus cartas, pues se pueden considerar como oraciones por la iglesia perseguida. En Efesios capítulo 1 encontramos una parte de una oración de Pablo y en el capítulo 3 otra parte de la misma oración de Pablo por la iglesia de Éfeso. Y en esa carta encuentro 6 peticiones principales que Pablo hace. Y quería compartir esas peticiones con vosotros para que pudierais tener una idea de cómo orar por cristianos que sufren persecución, pero también es muy bueno que aprovechemos estos temas para orar por nuestra propia iglesia y para orar por nosotros mismos. Porque cuanto más oremos este tipo de cosas, más vamos a crecer en la fe. Entonces, vamos a leer la oración de Pablo, Efesios 1, 15, y dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza o de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y ahora saltamos al capítulo 3. Empezando en el versículo 14. Por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra,
que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. A veces cuando lo tengo memorizado en la Reina Valera y viendo en otra versión, pues se me traba la lengua. ¿Cuáles son las peticiones que hace Pablo? Lo primero que hace Pablo no es una petición. Lo primero que hace es dar gracias. Dar gracias por los hermanos. Y es importante que demos gracias por los hermanos. Demos gracias por los hermanos que sufren persecución, porque la vida de nuestros hermanos que sufren persecución nos enseñan el valor que tiene nuestra fe. Cuando vemos lo que ellos están dispuestos a pagar por seguir a Cristo, entonces nos da una dimensión diferente de lo que vale nuestra fe, porque aquí no tenemos que pagar ese precio. Y lo que tenemos que hacer es escoger abrir espacios en nuestra vida para que Dios pueda penetrar. Y a veces nos cuesta porque nos distraemos con tantas cosas. Y por eso es importante que demos gracias por nuestros hermanos que sufren persecución. Pero también debemos dar gracias por nuestros hermanos que están aquí, por los que nos gustan y por los que nos cuestan. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios trae en nuestra vida lo trae para nuestro crecimiento. Y la tristeza para mí es que aprendemos mucho más de las dificultades que de las victorias. Y cuando tenemos dificultades con relaciones con otros hermanos, eso nos ayuda a crecer en la fe. Nos ayuda a desarrollar paciencia, nos ayuda a confiar en Dios, nos ayuda a volver a la oración, a buscar a Dios, a ver por cómo puedo resolver esta situación con este hermano que me cuesta tanto. Y entonces esta es la primera cosa, que tenemos que aprender a ser agradecidos. La segunda cosa que hay aquí, es la primera petición que hace Pablo. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es... No, esa es la segunda petición. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Que conozcamos a Dios. Jesús dijo en Juan 17, la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios. Si queremos disfrutar de la vida eterna, pues cuanto más conozcamos a Dios, más vamos a disfrutar de la vida eterna aquí en esta tierra. Luego ya cuando estemos en la gloria, pues entonces le veremos tal y como es y no tendremos problemas. Y además al verle tal y como es, seremos transformados. Y Pablo lo describe como de la forma que dice, cuando sembramos una semilla, la semilla tiene una forma, pero lo que nace de esa semilla es otra cosa completamente diferente. Este cuerpo que tenemos es como si fuera una semilla. Cuando plantemos esa semilla para entrar en la eternidad, en lo que se va a convertir no sabemos cómo es, pero será algo mucho más bonito, mucho mejor que lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque seremos como Cristo y seremos diferentes. Entonces, conocer a Dios, esa es la primera petición que Pablo hace por la iglesia. Es importante que conozcamos a Dios. Cuanto más conozcamos a Dios,
como decían los hermanos de Egipto, ¿os acordáis del vídeo? Dice, ya no sabemos orar por cosas pequeñas, porque nuestro Dios es demasiado grande. Entonces, cuanto más conocemos a Dios, cambia nuestra dimensión de los problemas, cambia nuestra dimensión de la vida, cambia nuestra forma de entender las cosas. Por eso es tan importante que conozcamos a Dios y que oremos por nosotros mismos para que también conozcamos a Dios, que ellos conozcan a Dios, que nosotros conozcamos a Dios. La segunda petición es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En esta vida podemos pasar por dificultades, podemos pasar por grandes necesidades y podemos sufrir mucho. Y hay personas que han sufrido lo indecible. Y el libro de Hebreos, el capítulo 11, habla de los héroes de la fe y de los que consiguieron grandes cosas. Y podría haberse alargado más contando un montón de historias de personas que han conseguido grandes cosas. Y dice, pero también habían otros que fueron torturados, que fueron aserrados en dos, que pasaron por todo tipo de dificultades. Y dice, justo después de eso, dice, de los cuales el mundo no era digno. Dios valora a los que sufren de una forma especial. Los que deciden pasar padecimientos por amor de Jesús son valorados por Dios de una forma especial. Y si nosotros somos capaces de entender que lo que es esta vida, como decía Pablo en su carta, de que lo que padecemos aquí es como algo que nos transforma de gloria en gloria, porque lo que sufrimos en esta vida es tan poquito en comparación con la eternidad que cuando llevemos 500.000 de años en la eternidad, mirar para atrás y ver esos 70, 80, 90 años que hemos vivido aquí y ese sufrimiento, parecerá poquita cosa. A veces ilustro es que si pusiéramos una cuerda desde esta pared hasta la puerta y esa cuerda representara la eternidad, yo creo que no existe un lápiz con la punta suficientemente fina que pueda representar la duración de 80 años en una línea en esa cuerda. Es que sería tan invisible. Y eso es lo que intenta decir Pablo, que nuestra esperanza es tan superior a lo que sufrimos en esta vida, que si entendemos eso, entonces podemos aguantar las cosas de esta vida de otra forma y tener la esperanza puesta en la eternidad. Y luego pide otra cosa y dice que entendamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Que entendamos el poder de Dios. Y dice aquí, ese poder es el que obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos. No hay nadie ni nada que pueda levantar a una persona de la muerte. Dios es el único que ha vencido la muerte. Entonces ya hay una muestra de poder que es sobre todo poder. Y es el poder sobre la muerte. Pero no se queda ahí. Dice que resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino que también en el venidero. Y lo que dice es que eso está en nosotros. Ese poder está en nosotros. Ahora, yo intento ser muy práctico,
Porque claro, me dicen que yo tengo el poder que está por encima de todo nombre, que es por toda autoridad y todas las cosas que pueda haber. ¿Y ese poder está en mí? ¿Cómo se vive eso? Y a mí me asombra que en otra parte de otra carta de Pablo dice en Colosenses, habla de que seamos llenos del poder de Dios conforme a la magnificencia de su gloria. ¿Para qué? Para que tengamos paciencia. Y a mí me parece como un anticlímax cuando Pablo está pidiendo por la iglesia que sea llena de poder para que sea llena de paciencia. Ser lleno de poder, pues yo me imagino pues ser lleno de poder como Moisés, para coger un palo y dividir el mar rojo y luego darle a una piedra y que salga agua y que vengan las plagas y todas esas cosas tan maravillosas que ocurren. Y yo no estoy diciendo que eso no pueda ocurrir, yo creo que eso puede seguir ocurriendo a día de hoy. Pero cuando miramos el momento más poderoso de la historia del universo, Cristo en la cruz, que venció el poder del pecado, venció el poder de la muerte, parecía una derrota. Y entonces es como ese poder, como dice Pablo, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y entonces me gozo yo en mis debilidades para que se repose sobre mí el poder de Cristo. Y entonces cuando la iglesia que sufre persecución es arrestada, es llevada a la cárcel, es torturada, pasa por necesidades, es expulsada de su casa o de su poblado, le cortan el suministro del agua o del gas o le tiran la basura a la puerta de su casa. En medio de esas debilidades, el poder de Dios se manifiesta. Cuando uno está dispuesto a decir, mira, tú me puedes matar a mí, pero no me puedes quitar mi esperanza en Cristo. Eso es el poder de Dios. Y ese es el poder de Dios que está en nosotros. Poder que vence al poder humano. Jesús nos dijo, no tengáis miedo del poder humano, porque lo único que puede hacer es matar el cuerpo. Que tenemos que tener miedo del poder de Dios, que nos puede castigar al infierno para toda la eternidad. Y entonces entender la diferencia entre lo que es el poder humano y el poder de Dios. Y también entender que el poder de Dios es algo extraordinario, es algo completamente diferente a lo que nosotros consideramos poder, pero es un poder que está transformando el mundo. Y tenemos que tener eso muy en cuenta, de que nosotros, los cristianos, somos el agente de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios en este mundo. Para que el mundo sepa que Dios existe y que Dios envió a su Hijo para que el mundo pudiera tener una relación con Él. En capítulo 3 hay otras 3 peticiones. La primera de las, sería la cuarta petición, es que nos conceda, conforme a sus riquezas de gloria, ser fortalecidos con poder en el espíritu, en el hombre interior. Yo os voy a decir que no sé exactamente a qué se refiere esto. No tengo una forma completa de entenderlo. He leído diferentes versiones y diferentes cosas y he llegado a una conclusión y luego si me he equivocado me tendréis que corregir. Pero yo lo que veo aquí es Pablo, cuando da su testimonio en 2 Corintios 12 y dice que fue elevado al cielo y que pasó por el tiempo en el cielo y que vio cosas que nadie más ha visto y todo ese tipo de cosas, dice que también se le dio un aguijón en la carne para que no se enorgulleciera de esas cosas.
Si nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas y vivimos grandes victorias por medio de la obra de Dios en nuestras vidas, siempre hay algo que nos tiene que mantener humildes. Porque si no, nos llegamos a creer que somos nosotros los que hacemos estas cosas. Y en realidad es Dios el que lo hace y nosotros no somos más que un vaso por el cual Él nos llena y lleva a cabo su obra. Y entonces no es lo que nosotros hacemos, es por medio de nosotros que Dios hace las cosas. Y nos tiene que recordar continuamente que dependemos de Él. Y entonces esa fortaleza interior que hace falta es tener esa fortaleza de humillarnos, de reconocer que es Dios el poderoso y no nosotros mismos. Y que de esa manera podemos ser fuertes. Luego pide que seamos capaces de comprender, y me encanta, dice, lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo del amor de Cristo. ¿Cuánto nos ama Cristo? Antes hablé de eso, ¿no? De que más Dios muestra su amor por con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo oímos tanto que a veces ya tenemos el corazón cauterizado, no nos damos ni cuenta de lo que estamos diciendo. Y algo tiene que penetrar en nuestro corazón y que podamos comprender hasta qué punto nos ama Dios. Porque Él nos ama. Si tú imaginas la persona que más quieres y cómo te sientes atraído hacia esa persona, imagínate eso multiplicado por 1.000.000. Y puede ser más o menos lo que Dios siente por nosotros. Que tengamos una idea más o menos. Y entonces el testimonio de Manga, el cristiano de Nigeria, cuando a él le estaban intentando matar, él sintió mucho miedo. Era un adolescente en ese momento, sintió mucho miedo y empezó a orar. Todo lo que él podía pensar en orar, empezó a orarlo a toda velocidad. Y de repente sintió que Dios le dijo, ora esto. Y las palabras que vino eran, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ten misericordia de ellos. Y él se acordó de aquello de que Dios amó a sus enemigos y que ellos son personas que Dios ama, que el diablo ha cegado y por eso hacen las cosas que están haciendo, pero Dios los ama y quiere que ellos tengan la oportunidad de conocerlo. Esta es una de las cosas maravillosas que podemos aprender de la iglesia que sufre persecución, que ellos aprenden a orar por aquellos que les persiguen, por aquellos que les hacen daño. Y por esa compasión, ellos son capaces de luego compartir su fe con ellos y ayudarles a conocer a Cristo. Y esto es lo que Dios está haciendo por medio de su iglesia. Y por eso que seamos capaces de comprender, si Dios ama a esas personas tanto, ¿cómo no va a amarme a mí? Si Dios les perdona a ellos, ¿por qué no me va a perdonar a mí? Y entonces que podamos entender todas las dimensiones del amor de Dios y que eso pueda penetrar en nuestros corazones para que al final podamos tener la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y esto es una de esas cosas que también ocurre. Los dones espirituales son dados a la iglesia para que nos podamos edificar mutuamente. Y yo tengo unos dones y tú tienes otros dones y lo que yo tengo, tú no lo puedes hacer. Pero lo que tú tienes, yo no lo puedo hacer. Y entonces yo te necesito a ti para ser perfecto en Cristo. Y esta es la realidad de que la fe cristiana
no es una fe del llanero solitario. La fe cristiana es una fe de comunidad. Y si realmente vamos a llegar a conocer a Dios en toda su plenitud, lo tenemos que hacer como comunidad. Pero si lo hacemos como comunidad mundial, más todavía vamos a comprender todas las dimensiones de la grandeza de Dios. Y por eso es importante que tengamos estas cosas. Y luego Pablo acaba su oración diciendo que aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Dios es poderoso para hacer cosas mucho más abundantes de lo que nosotros podemos comprender o entender, de lo que podemos pedir. Así que os animo a que estudiéis esta oración, que profundicéis en esta oración. Yo he pasado muy por encima de lo que hay aquí en contenido. Y que lo pongáis, lo conozcáis a fondo. Que podáis conocer el corazón de Pablo orando por la iglesia perseguida, para que también vosotros podáis hacerlo. Y que oréis también por vuestros hermanos en la fe, que oréis también por vosotros mismos, para que podáis andar como es digno de Cristo. Que Dios os anime y que os fortalezca. Amén.